Bueno, y a propósito del artículo del The New York Times, ¿es eso lo que temen en Colombia, repetir el sensible escándalo de los falsos positivos? Y haremos conocer la opinión de un experto, del señor John Marulanda, consultor internacional, además coronel retirado del Ejército de Colombia. Señor Marulanda, muchas gracias por hablar con Deutsche Welle esta noche. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Señor Marulanda, ¿repite el Ejército sus errores del pasado? ¿Verán acaso los colombianos nuevos casos de falsos positivos? ¿Qué dice usted a propósito de esta denuncia del periódico estadounidense? Mire, el artículo del New York Times tiene más de alegato político que de reporte técnico. En realidad, quien escribió esto desconoce las realidades operacionales por las cuales está atravesando las fuerzas militares y de manera particular el Ejército Nacional. No creo que se vayan a repetir esos negros casos de falsos positivos por los cuales están metidos en la cárcel y condenados más de 1000 miembros, algunos de ellos, la mayoría de manera injusta, sin prueba plena. Lo cierto del caso es que ahora Colombia tiene un crecimiento exponencial de bandas armadas delincuenciales, de crimen internacional organizado, y el gobierno anterior dejó áreas en control de estas organizaciones criminales en la frontera con Venezuela, en la frontera con Ecuador, en la frontera con Panamá. Y ahí la fuerza pública está actuando de una manera reglamentaria que ha sido supervisada por muchas entidades, no solamente colombianas, sino exteriores. Señor Marulanda, pero con el actual orden de cosas en Colombia, hablamos de la intensa polarización política, incluso del caso Santrich, ¿ahí o no habría una mayor presión política hacia las Fuerzas Armadas para lograr resultados? No, mire, presión hay en este gobierno por restablecer el orden público que se está deteriorando. Presión hay de este gobierno para que sus entidades corten la corrupción. Hay presión de todas partes en este gobierno que encontró un país bastante desorganizado. Por supuesto, esa presión también va para la fuerza militar para que cumpla con su función legítima y legal, constitucional, de garantizar la tranquilidad ciudadana y el orden público. Eso es la presión que se ejerce. Ahora, lo que dice el articulista se me hace a mí que es tendencioso, porque la orden es clara, ¿no? La orden es buscar la rendición, la captura y en caso de combate, que es una situación excepcional y especial, pues defenderse más que atacar. Y después de 8 años de estar acuarteladas las tropas, se encuentran con este grave problema del crimen organizado internacional en varias partes del país y le dicen, debe avanzar para tratar de controlar eso. Ahí se da esta situación al cual el articulista hace referencia. Señor Marulanda, a propósito de la mención que usted hace de las presiones, muy breve, usted es coronel retirado del Ejército. ¿Cuál independiente o permeable es el Ejército al gobierno de turno en Colombia? Mucho. Este es uno de los ejércitos, si no el más institucional de toda América Latina. Desde la última dictadura en 1950, el Ejército Nacional, las fuerzas militares han sido obedientes del poder civil y siempre han estado sometidos, además la Constitución así lo exige, al poder civil. Y déjeme decirle esto, a pesar de todo ese negro capítulo de los falsos positivos y a pesar de este tipo de artículos que yo los considero tremendamente tendenciosos, a pesar de todo eso, la institución de mayor confiabilidad en Colombia desde hace 17 años, de acuerdo a las estadísticas, se llama Ejército de Colombia. Entonces ahí hay una realidad que no se puede desconocer. Yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva y ser un poco más sensatos y conocer más la realidad para poder escribir un artículo de este tipo. Señor John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa, muchas gracias. A ustedes, buenas noches.